Cordial saludo a todos los cibernautas que hasta ahora se conectan a través de www.elnuevodía.com.co. Hoy en la webcam vamos a responder todas las preguntas acerca de la enfermedad del chikungunya. Para eso tenemos al médico Fair Alarcón, quien es el coordinador del sistema de vigilancia del Tolima, y al ingeniero Eduardo Lozano, quien es coordinador de vectores. Buenos días, doctor Fair Alarcón. Sí, muy buenos días a todas las personas que se enlacen en este momento. Hoy la Secretaría Departamental, pues, presto a aclarar todas las dudas que hayan sobre el tema de chikungunya en el departamento del Tolima. Y también le damos un saludo al ingeniero Eduardo Lozano. Sí, muy buenos días a todos. Esperamos que este programa pues aclare muchas dudas que de pronto pueda tener la comunidad sobre la enfermedad del chikungunya, y también vale la pena mencionar que como está tan relacionada con el dengue, tiene tantas cosas en común, también se podían hacer algunas aclaraciones sobre este tema. Bueno, pues podemos iniciar con lo que usted nos está diciendo. ¿Cuáles son esas características que me está diciendo? ¿Qué es la diferencia que hay entre el dengue y el chikungunya? En la parte médica, pues se la cedo al doctor Fair. Sí, los dos son enfermedades virales, son producidas por virus. Los dos tienen en común que se transmiten por el mismo vector, el Aedes, que lo conocemos mucho en nuestro departamento y en el país porque el Aedes aegypti es el mosquito que transmite y siempre ha transmitido la enfermedad del dengue, que es muy conocida entre nosotros. Pero también este mismo vector transmite la enfermedad del chikungunya. Es una enfermedad que no es tan nueva como se cree, es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años, de hace aproximadamente unos 60, 70 años, pero no en el continente americano. Se conoce en el Asia, donde es originario, donde se encontraron las primeras cepas, en el África posteriormente, y algunos brotes esporádicos hace unos 10 años que hubo en Francia y en Italia, pero a partir del 2013 entra con fuerza y empieza a presentarse una epidemia en todas las Antillas, en República Dominicana, y a partir del año pasado empezaron a presentar los primeros casos en Venezuela y posteriormente en Colombia. Clínicamente es una enfermedad que se caracteriza por presentar una sintomatología típica de las enfermedades virales, pero en esta enfermedad hay tres cosas que son muy importantes, son como el pilar fundamental para el diagnóstico y para pensar siempre y sospechar del virus del chikungunya. La fiebre, es una enfermedad febril. Segundo, y tal vez lo más característico de esa enfermedad, son los dolores en las articulaciones, lo que la gente llama las coyunturas. Entonces, las personas tienen compromisos de articulaciones de las manos, de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Puede haber también compromiso de los codos, de las rodillas, de la columna vertebral, de las caderas. Es el síntoma tal vez más prominente en estos casos. Y la tercera característica es un brote en la piel que se denomina rash, y que tiene una característica importante, es que en la mayoría de los casos este brote causa rasquiña, prurito. Esos son los tres síntomas más importantes en el chikungunya. Bueno, me dice que se contagia del mismo modo que el dengue, con el mismo mosquito. Sí, la transmisión para las dos enfermedades es similar. Y uno ahí cómo haría pues para saber que pues el mosquito que traiga el dengue o el... No hay forma de saberlo, es decir, si muchas veces se tienen muchas dificultades, el doctor Lozano, que es el experto en ese tema, lo sabe, muchas dificultades para poder identificar el mismo vector. Es decir, no es tan fácil saber si ese es una Aedes. Uno confunde los zancudos y los mosquitos pequeñitos, se confunden muchas veces. Tiene unas características que ahora el ingeniero Lozano nos va a dar una explicación de pronto para las personas que quieran poder de pronto detallar los vectores, identificarlos. Pero no es nada sencillo. No sé si de pronto una vez el ingeniero Lozano nos amplía un poquito sobre las características del vector para algunas personas que quieran hacer un examen taxonómico de estos animalitos. Bueno, sí, el Aedes es un zancudo que se produce en aguas limpias. Esa es una aclaración que creo conveniente hacer porque muchas veces la comunidad piensa que el Aedes es de aguas negras, el Aedes es de aguas limpias. Por eso es que sus criaderos preferidos son, por ejemplo, las albercas o los depósitos de agua donde hay agua limpia.
donde se puede almacenar agua lluvia, como son los tarros, las botellas, los bebederos de animales, los floreros, es decir, todos esos elementos de nuestra vivienda donde se puede almacenar agua limpia o donde se puede almacenar agua lluvia. Por ejemplo, bueno, ya vemos de que anoche tuvimos una lluvia, se vayan a llenar recipientes que estaban al aire libre, no tienen ninguna protección, y ahí empieza en muchos de ellos el ciclo de vida de ese zancudo, porque allí están los huevos, la hembra coloca los huevos en muchas partes, no es solo en la alberca, en cualquier infinidad de partes. Entonces, ese contacto que tenga ese huevo con el agua hace que el huevo reviente, lo que se llama eclosiona, y inicia el ciclo de vida acuático. Del primer estado es la larva, ahí puede demorar unos 7 a 10 días, y allí pasa al estado de pupa, que es un poquito más grande en forma de coma, y de allí esa pupa se revienta a los 2-3 días y sale el zancudo adulto. Entonces, esa es la, digamos rápidamente, el ciclo de vida del vector. Como decía el doctor Fair, pues es prácticamente imposible saber si el zancudo que lo picó a uno lo va a picar, cuál de los dos virus tiene. No, eso no es posible. Eso se sabe inclusive después de todo un proceso de laboratorio, de coger un animalito de esos, llevarlo al laboratorio y examinarlo, se puede saber. Pero no es, digamos, no, para nosotros así de buenas a primeras no es posible hacerlo. El AES, discúlpame un segundito, el AES es el vector que tenemos hasta ahora en el departamento del Tolima. Hay otro zancudo que también, que es de la misma familia, que es el AES albopictus, también puede ser transmisor del chikungunya, pero hasta ahora no lo hemos detectado en el departamento. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó avanzar tanto a esta enfermedad? De pronto, pues cuidado de las personas al no dejar secos los recipientes, o también faltó de pronto fumigaciones por parte del gobierno. Bueno, ese punto yo diría que es de los más importantes. La presencia de casos de dengue o de chikungunya depende fundamentalmente de hábitos nuestros como comunidad. Entonces, no vamos a pensar de que alguien va a venir de afuera a lavarnos la alberca, va a cepillarnos la alberca. No vamos a pensar que alguien va a venir de afuera a recogernos los elementos inservibles que tengamos en nuestro patio, en nuestra casa, o a cambiarle el agua a los beberos de los animales. Es decir, eso es prácticamente imposible, y sería como hasta vergüenza que nosotros como comunidad no colaboremos en eso, porque además es nuestra salud la que está en juego, la nuestra y la de la familia. Entonces, mucho de la presencia de esa enfermedad depende de que no practicamos unos hábitos que yo diría que muchos saben o sabemos, pero no se ponen en práctica. De pronto se tiene conocimiento si va a haber jornada de fumigaciones, o como antes se hacía de instalar el abate en las albercas. Sí, mire, en este momento hay un lineamiento muy claro de parte del Ministerio de Salud de no hacer fumigación, sino en casos muy especiales. Y le entro a explicar a usted y a la comunidad por qué. La fumigación solo me actúa sobre el zancudo adulto. Y es como una foto que se toma. Es decir, en el momento yo aplico, por ejemplo en este recinto, se mueren los que estén presentes, adultos. Pero el que está en el agua o el que está en su fase de huevo no le pasa absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo fumigar hoy. El que está allá en la alberca, en la caneca, donde sea, el ciclo sigue su ciclo de vida normal. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana nuevamente yo puedo tener adultos. Entonces, eso quiere decir que, entre comillas, la fumigación se perdería porque yo no he actuado sobre los criaderos. Y con el abate que antes... Bueno, esa es una forma de hacerlo. Se está utilizando especialmente en aquellos sectores donde hay problemas de suministro de agua, de continuidad en el servicio de agua, donde la gente pues va a ser muy difícil de que puedan lavar la alberca y desocuparla, ¿cierto? Entonces, en esos casos estamos dando prioridad a la aplicación del herbicida. Además, el herbicida tiene una vida útil
no es tampoco de un año, es un periodo relativamente corto de tiempo, de 2 a 3 meses, con altos costos, donde hay personas que lo aceptan y hay personas que no lo aceptan. Es decir, no es tan fácil implementar estas acciones, porque así como hay personas que ponen en práctica sus hábitos y no permiten que les adicionen ninguna sustancia a su alberca o a su depósito de agua, pues hay otros que sí lo piden. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos tratando acá? De que cambiemos nuestra cultura y nuestros hábitos, porque no vamos a poder seguir haciendo de por vida la aplicación de esos productos. Los animalitos y los zancudos también van creando sus defensas. Y si hoy se mueren 100, mañana o en la segunda o tercera aplicación ya no se van a morir 100, se van a morir menos, hasta un punto que ya no les hace el producto. Van evolucionando. Van creando sus propias resistencias. Bueno, a esta hora tenemos preguntas de los cibernautas que se conectan a través de www.elnuevodia.com.co. La pregunta es, han salido muchos rumores sobre las posibles curas, una un poco descabellada como la chicha, y otra ahí dentro de la misma, dice, y ya casi no hay tiamina en las droguerías. De pronto, ¿qué podemos hablar acerca de esos métodos como artesanales? Y pues también podemos, caseros, y también podemos hablar cuáles son esos medicamentos que pueden ayudar a controlar algo el chikungunya. Bueno, sí, es cierto, siempre ha existido, existe y existirá manejos empíricos para el caso, no solamente de esta enfermedad, sino de muchas enfermedades. Y no falta quien se invente cualquier fórmula y logra adeptos inclusive. El de la chicha yo pienso que fácilmente puede tener adeptos. Hay muchas personas que les gustaría curarse tomando chicha, ¿sí? Pero no. A ver, el virus del chikungunya, como les decía, es un virus que es nuevo, relativamente nuevo en las Américas. Es un virus que no tiene una vacuna. Recordar que la mayoría de las enfermedades virales son de muy difícil tratamiento y la forma más efectiva de tratarlos es a través de vacunas, pero eso requiere una investigación científica que lleva años de investigación. Hasta ahora se está trabajando sobre una posible vacuna contra el virus del chikungunya, pero hasta ahora no existe. Por lo tanto, no existe ningún medicamento que podamos decir que es curativo, que le demos al paciente y se cure. Sin embargo, el mejor medicamento lo construye y lo elabora el mismo cuerpo humano. El cuerpo humano es sabio. Y nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, tiene la capacidad de que cuando está expuesto a un virus, empieza a generar unas defensas. Y el organismo genera una respuesta, ataca ese virus y generalmente en la mayoría de los virus, antes de una semana ya tiene controlado el virus a través del mismo sistema de defensa. Pero además tiene otra cosa importante de las enfermedades virales, que cuando un virus ataca a una persona y la persona, que demora de 5 a 7 días en elaborar sus propios sistemas de defensa contra ese virus, guarda una memoria, se llama memoria inmunológica. Eso significa que la próxima vez que la persona sea picada otra vez por un mosquito, sí, que tiene el virus del chikungunya, de entrada ya el organismo bloquea la infección y ya no le va a pasar nada. Eso pasa con el chikungunya. Es el mismo cuerpo humano, es decir, el tratamiento y el medicamento como tal lo elabora el cuerpo humano. Ahí pueden existir coincidencias. Por ejemplo, que la persona empieza a tomar algo y dice me mejoré, pero con o sin tratamiento se va a mejorar. Eso se tiene que saber. El promedio de la enfermedad del chikungunya es de 5, 7 días, hasta 12 días podíamos tener nosotros la enfermedad en fase aguda. Y digo en fase aguda porque hay otras fases que más adelante las vamos a comentar. Pero para la comunidad, recordarles que no existe ningún tratamiento definitivo como cura para la enfermedad en ese momento. Existen medicamentos para disminuir los síntomas que produce la enfermedad, que es distinto. Es lo que se está viendo ahorita, que la gente está utilizando es mucho acetaminofén y que ya se está acabando en las droguerías y pues algunos médicos pues están recetando esta pastilla de acetaminofén. Sí, el acetaminofén es el medicamento indicado inicialmente, ¿sí? En los casos de chikungunya, en los casos de dengue, y tiene una explicación también, es importante que la gente lo sepa. Muchas veces uno escucha a la gente decir, yo voy a los servicios de urgencia, pero para que me formulen lo mismo, lo más barato, acetaminofén.
No es tan cierto. El acetaminofén tiene una gran ventaja que no lo tienen otros medicamentos. Hay medicamentos muy potentes contra la fiebre, contra el dolor, pero tienen algo que no tiene el acetaminofén, que son efectos secundarios y efectos adversos. El acetaminofén tiene muy pocos, los tiene, pero son muy bajos los efectos adversos. Es un medicamento muy seguro. Ahora, otra cosa que la gente debe entender es lo siguiente. La fiebre como tal es un mecanismo de defensa. La pregunta, ¿por qué se produce la fiebre en una persona? Y la fiebre, yo les decía que el ser humano genera defensas para defenderse de un virus, y entre esas defensas está la fiebre. Al aumentar la temperatura, el virus tiene menos posibilidad de replicarse, ¿sí? De hacer daño. Entonces es una forma de defenderse. Lo que pasa con la fiebre es que obviamente es un síntoma nada bueno para las personas, y en algunos casos, sobre todo en niños, pues las fiebres elevadas pueden producir convulsiones, aunque los estudios a nivel mundial dicen que las convulsiones por fiebre no causan ningún problema, pues sí se trata de evitar. Lo otro es que los medicamentos que se utilizan para la fiebre, que tienen efectos largos, hay medicamentos que tienen efectos de 12 horas o más, no son adecuados. ¿Por qué? Cuando se dan estos medicamentos, que son muy potentes para bajar la fiebre, sí, la persona se le quita la fiebre, pero la infección avanza con más rapidez y hay muchas más complicaciones. Entonces, el acetaminofén, en cambio, tiene una particularidad, es que no baja completamente la fiebre, la controla un poco. Y lo otro, que tiene un efecto de promedio de 4 horas, es muy corto. Y en esos promedios se vuelve a elevar, que es lo que uno busca, y el organismo, no le quitamos la oportunidad al organismo de defenderse con la fiebre del mismo virus. Si lo quitamos completamente, el virus nos coge ventaja y generalmente los pacientes se complican, y es importante que la comunidad lo sepa. Por eso hoy en día el acetaminofén se considera un excelente medicamento para manejar la fiebre como síntoma. Entonces siempre es mejor acudir al médico y no automedicarse. Pero entonces de pronto también, ¿en qué momento uno acudir al médico? Porque ya ahorita también la gente tiene una fiebre y no, yo me voy para... Excelente pregunta. Bueno, nosotros hablamos desde el inicio, lo decía el ingeniero Lozano también, respecto a que en ese momento, si es muy importante lo que está pasando con chikungunya en nuestro departamento, no deja de ser menos importante lo que sigue pasando con dengue. ¿A qué me refiero? Las dos enfermedades tienen síntomas similares. El chikungunya en este momento afecta a muchísimas más personas. ¿Por qué? Porque somos vírgenes inmunológicamente. Es decir, como nadie ha estado expuesto al chikungunya, todas las personas que vivimos en el Tolima, ¿sí? Pues somos susceptibles. Es decir, que en el momento que estemos en contacto con el virus, que nos pique un zancudo de ese tipo, pues vamos a adquirir la enfermedad. A algunas personas nos puede dar duro, a otros más leve, e inclusive pueden haber fases asintomática, es decir, la persona se enferma, pero es tan leve la enfermedad que ni siquiera la persona se da cuenta, pero todos somos susceptibles. Pero también, y de la misma forma, hay muchas personas a las cuales les puede dar dengue también. El chikungunya afecta más, pero tiene menos riesgo de muerte. El dengue afecta menos porque ya hay más defensas en la comunidad, pero tiene más riesgo de muerte. La pregunta es muy interesante en el sentido de que ¿cuándo entonces hay que definitivamente ir al médico? En el dengue se habla de unos signos de alarma que también se hablan en chikungunya. Son los mismos signos de alarma. Pero realmente esos signos de alarma, la Organización Mundial de la Salud los ha establecido más pensando en dengue que en chikungunya. Es decir, si una persona tiene fiebre y tiene dolores del cuerpo, los síntomas de chikungunya o de dengue, hay que identificar los siguientes síntomas, que es importante que la comunidad lo sepa, y ahí definitivamente siempre tendrá que ir al hospital. 1, si llega a presentar vómito. El vómito es un signo de alarma muy importante, jamás se debe automedicar, siempre se debe consultar si el paciente con fiebre y alguno de estos síntomas que hemos hablado presenta además vómito. Segundo, que el paciente empiece a presentar dolor abdominal. Paciente con fiebre, con dolor en el cuerpo o con cualquiera de estos síntomas, que empiece a presentar dolor abdominal que aumente, que se sostenga en el tiempo, inmediatamente debe consultar al médico. Tercero, síntomas como sangrados, aparición de puntos rojos en la piel, aumento de la menstruación en las mujeres o adelanto de la menstruación en las mujeres, sangrado por la nariz,
son también considerados signos de alarma y por lo tanto se debe consultar inmediatamente. Y el cuarto está la diarrea, si se asocia esa sintomatología con diarrea. Y en menores de edad, si el menor de edad está muy irritable, está llorando todo el tiempo, son niños pequeñitos, o al contrario, está decaído, que no se despierta, que vemos que hay un compromiso del sistema nervioso central, también se debe acudir al médico. Esos son los momentos en que siempre se debe acudir al médico. Posiblemente, si solamente tengo fiebre y algo de dolor, no necesariamente debería yo consultar, ¿sí? Pero si tengo esos otros síntomas de los cuales hemos hablado, hay que hacerlo. Y lo otro que es fundamental que la gente tenga en cuenta es no automedicarse. Y voy a decirles por qué. El departamento del Tolima, en los últimos 4 años, hemos ajustado ya 100 muertes confirmadas por dengue. Llevamos como 103 al momento. Muertes confirmadas por dengue. La mayoría de las muertes por dengue, en más del 50% de los casos, se asocia al consumo de varios medicamentos. Medicamentos que la gente se los autoformula porque en la farmacia los venden libremente, y la gente no conoce el riesgo. Y medicamentos, yo les voy a nombrar algunos, simplemente todos los medicamentos, además aparte de la acetaminofén que se utiliza para la fiebre, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, con todos los nombres comerciales, son contraindicados. Hay uno absolutamente contraindicado que es la aspirina, desenfriol, aspirineta, son absolutamente contraindicados. Las famosas bombas, los famosos matrimonios que muchas veces se utilizan en las farmacias son muy contraindicados en estos casos. Por eso estamos nosotros trabajando muy fuertemente en que la gente no se debe automedicar. Sobre todo pensando en que puede haber un dengue allí, que no es fácil hacer el diagnóstico diferencial inicialmente y la gente termina complicado, inclusive comprometiendo la vida de la persona. De pronto ya como una pregunta técnica, ¿cuántos casos ya se han registrado en la ciudad o en el departamento de casos de chikungunya? Bueno, reportados, nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico. ¿Cómo funciona? Cuando un paciente consulta al hospital, el médico diligencia una ficha y nos envía esa información. Tenemos al día de hoy, esa información es sacada hoy, tenemos 2.782 casos reportados oficialmente. Ahora, esos son los casos, posiblemente son muchísimos más. ¿Por qué? Primero, porque en muchos hospitales el problema del chikungunya es que la gente empieza a consultar por los síntomas, porque necesita la incapacidad del paciente, y entonces los servicios de urgencia se colapsan. Y un médico atendiendo una cantidad de pacientes no le queda muchas veces tiempo de diligenciar la ficha de información y esos pacientes se quedan sin reportar. Eso lo hemos identificado desafortunadamente. Y lo otro es que hay una cantidad de personas que no consultan al médico, que se automedican. Entonces, esos tampoco quedan reportados. Oficialmente 2.782, pero posiblemente sean muchísimos más. Sin embargo, para facilitarle al médico el reporte de esa información, la Secretaría de Salud Departamental desde hace 15 días diseñó un formato muy sencillo que se diligencia en los servicios de urgencia y eso ha permitido que se empiecen a reportar muchísimos más casos. Y esas cifras de pronto de momento no son muy preocupantes, que de pronto se puedan aumentar mucho. Claro. Mire, en chikungunya hay algo que se denomina una tasa de ataque elevado. ¿Qué es eso? Las tasas de ataque es cuando hay una enfermedad de ese tipo, es a cuántas personas de una comunidad puede afectar. Los estudios dicen que entre el 30 y el 70% de la población puede ser afectada. 30 y 70%. Hagan ustedes la cuenta. Si Ibagué, por ejemplo, tiene un poquito más de 500.000 habitantes, ¿sí? Si habláramos nosotros que afectara no el 30 ni el 70, sino la mitad que el 50%, podríamos hablar de que inclusive podría afectar a 250.000 personas. Ese es un riesgo grande, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saberlo. Mire, en los municipios, mucha gente en los municipios nos están comentando, en la casa ya a 2 a 3 personas de la familia ya les dio o les está dando chikungunya. Y eso es lo que esperamos. En República Dominicana, donde ya conocemos lo que ha pasado allá, la tasa de ataque fue alrededor del 50% y más o menos el 80% de las familias tuvieron casos confirmados de chikungunya. Eso es lo que esperamos. Si usted va a municipios, en el departamento hay diferencias. Si usted ve lo que está pasando en el municipio de Honda, ya en Honda están disminuyendo los casos, pero la mayoría de las familias, nosotros hicimos un recorrido hace 10 días, 15 días, en la mayoría de las casas
por lo menos una persona estaba afectada en la mayoría de las viviendas. Venadillo en ese momento tenemos un pico elevado, Leri está empezando a subir el pico, el Espinal y la zona del Espinal, que hasta diciembre eran pocos los casos, empezó a reportar muchísimos casos en las últimas 2 semanas. Saldaña, Purificación, Guamo. Ataco es un municipio donde tuvimos los primeros casos porque llegaron directamente importados a través de un contacto que llegó de Venezuela. De modo que casos hay y prepararlos. No es fácil ya controlarlo, pero por lo o evitarlo, pero sí se puede controlar como tal y sobre todo evitar complicaciones, que es lo más importante. Bueno, a esta hora las personas que se conectan a través de www.elnuevodia.com.co siguen enviando sus preguntas. Una de estas es, se dice que en la CPS ya no hay medicamentos para atender a los pacientes. ¿Es verdad? Bueno, en ese momento no existe esa información. Sí ha existido comentarios a la Secretaría de Salud, en algunas reuniones que hemos tenido, se comentó extraoficialmente que podría haber dificultad para conseguir medicamentos. Sin embargo, se hizo un sondeo en IPS, en las mismas farmacias, pero el acetaminofén se está consiguiendo en este momento en la mayoría, no existe realmente un desabastecimiento como tal. También es cierto que muchas personas ante el pánico han empezado a comprar medicamentos para guardar. Eso hace que en un momento dado se disminuya la oferta, pero hay disponibilidad de medicamentos. Otra pregunta que hace es, ¿existe de pronto algún tipo de cremas o ungüentos que nos ayuden a prevenir la picadura del chikungunya? Bueno, se pueden utilizar los repelentes que utilizan, sí, protegen, evitan. Pues, al repeler al zancudo, pues obviamente va a evitar que este pique, y al evitar picar, pues no se va a infectar la persona. Se pueden utilizar, inclusive, además de los repelentes, el mismo hecho de utilizar en ropa adecuada, las mangas largas. Por eso, y el ingeniero Lozano ahorita les va a comentar, una de las estrategias que ha utilizado la Secretaría de Salud es el toldillo, el uso del toldillo que se ha venido repartiendo sobre todo en las instituciones prestadoras de servicios de salud, e inclusive en algunos sitios especiales, algunas comunidades, para que logren protegerse de la picadura. Sí, todo lo que pueda aislar y que pueda evitar la picadura del zancudo, pues obviamente va a permitir no contagiarse a la enfermedad. Sí, para complementar, no hay una solución única, es la suma de varias acciones. ¿Cuál es sigue siendo la principal para nosotros? La eliminación de los criaderos del zancudo. Qué pena ser tan insistente, pero es que esa es la clave. Si no hay zancudos o la población de zancudo, en este caso de la Aedes, es muy baja, el riesgo de transmisión también baja. Sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y por eso nosotros somos tan reiterativos que cada uno en nuestra casa debemos eliminar los criaderos. Esa es la solución más efectiva. No nos vale un peso. ¿Qué nos vale eso? Ser conscientes de la voluntad de que todos debemos hacerlo. Eso es lo más importante. Entonces, porque yo, claro, como dice el doctor, yo puedo utilizar los famosos repelentes. Eso es válido. Tendría yo que estar casi todo el día con repelentes. Ya también se han comentado a veces que no están tan disponibles en el mercado. Pero yo sí le hago el llamado muy cordial a la comunidad, en beneficio de todos, porque a todos nosotros seguramente en algún momento nos va a dar, a todos. Aquí no es porque sea rico, pobre, negro, blanco, viva en el barrio tal, a todos en cualquier momento nos puede dar. Entonces, todos debemos actuar, y la mejor forma de actuar es la eliminación de los criaderos. Repito nuevamente, a lavar, cepillar su alberca por lo menos una vez a la semana, y a hacerle una revisión a su vivienda, a ver dónde tienen agua almacenada, y si es algún agua que deban tener obligatoriamente, como el beber a los animales, las señoras que les gusta tener sus matas acuáticas, bueno, cambiar el agua mínimo cada 2 días, y eso nos va a ayudar a proteger toda la familia. Bueno, ¿cómo ha sido pues esta campaña de los toldillos? ¿Sí se ha visto que está sirviendo, o de pronto llevan algunas cifras, no sé? Sí, mire, el Ministerio de Salud nos asignó unos toldillos para el departamento del Tolima, los cuales se han venido entregando a los diferentes municipios. Llevamos en este momento cerca de unos 5.500 toldillos entregados. Se ha dado prelación a las instituciones de salud.
¿Por qué? Porque allí es donde llegan las personas enfermas, dijeron. Y necesitamos proteger a los otros pacientes que vayan allá, pero también necesitamos proteger al personal de la institución, porque al fin y al cabo es el que está atendiendo. Y ya tuvimos algunas experiencias de hospitales donde se incapacitó buena parte de todo el personal y eso obviamente afectó el servicio. Ahora, no podemos pretender que uno esté todo el día bajo toldillo, porque eso es prácticamente imposible. Tendríamos que venirnos a trabajar con toldillo o cuando vaya a estudiar irnos con toldillo y eso en la práctica no se va a dar. Entonces el toldillo es más que todo para proteger a la hora de dormir, cuando el zancudo pica más que todo de día, en la claridad, eso es importante saberlo. Y la otra cosa es también para ciertos establecimientos como hogares infantiles, donde por ejemplo los niños duermen o almuerzan y los ponen a dormir o les dan el refrigerio y se acuestan un rato a dormir la siesta. Allí a esos establecimientos. Y para proteger ancianatos, por ejemplo, que son grupos vulnerables donde se pueden presentar con una mayor gravedad o severidad la sintomatología. Entonces, el toldillo indudablemente funciona porque es una barrera, pero pues también sería un poquito utópico pensar que todos vamos a andar con toldillos porque pues tampoco existen los recursos para eso ni en la práctica se va a dar. Otra de las preguntas que nos hacen a esta hora los cibernautas es, dicen que fumigar no es el remedio, pero ¿por qué en ciudades como Bucaramanga compraron varias máquinas para fumigación? Sí, la fumigación es una medida complementaria a la eliminación de criaderos. Nosotros también se está haciendo un trabajo, se está fumigando en aquellos sectores donde se están presentando mayor número de casos con un compromiso de la comunidad previa a la eliminación de criaderos. Porque si no es, créame, es coger y botar la plata, por lo que yo les expliqué al inicio de este programa, ¿sí? Si no eliminamos los criaderos, que es como la fábrica, pues tendría que estar fumigando todos los días para matar los adultos que me vayan saliendo y eso ni ambientalmente es favorable, ni digamos por crear resistencias tampoco es favorable porque llegará el momento en que usted aplique determinado producto y no pase nada. Sí, entonces, sí, de pronto si yo en mi vivienda veo que en determinado, por ejemplo, bajo las camas, en los closets, que son los sitios oscuros y húmedos donde generalmente está el zancudo adulto, hombre, yo puedo utilizar, ¿por qué no un producto estos de fumigación casera? Pero lo más importante es que elimine los criaderos. Otra de las preguntas, las personas que se conectan hasta ahora www.elnuevodia.com.co dicen, ¿cuál es el municipio en estos momentos con mayor número de casos registrados con chikungunya? Sí, hasta el momento el municipio donde más casos se han reportado ha sido el municipio de Honda. Sí, Honda es tal vez el primer municipio donde empezaron a reportarse en casos. Honda ya tuvo su pico máximo, todavía se presentan casos, pero ya en la fase más grave de la transmisión de enfermedad está pasando. Pero hasta ahora sí es el municipio donde más casos se han reportado a nivel del departamento. Se está notando, es como que esta enfermedad ataca más a las poblaciones que tiene como con las temperaturas más altas. Sí. A ver, hay varias cosas importantes para poder identificar lo que está pasando, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque uno epidemiológicamente puede saber para dónde va el virus y cómo se va a comportar. Uno sí tiene que ver con las temperaturas. Eso dado a que el Aedes, que es el zancudo transmisor, vive sobre pisos térmicos a alturas inferiores de 2.200 metros sobre el nivel del mar, ahí para abajo, ¿sí? Es decir, en municipios que estén por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, ahí no tenemos Aedes. Entonces, al no haber el zancudo transmisor, no hay la enfermedad. Caso Bogotá. Bogotá es una ciudad muy importante, con más de 8 millones de habitantes, pero Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y ahí no se han identificado el Aedes y por lo tanto no hay una transmisión autóctona de la enfermedad. Posiblemente con los cambios climáticos las cosas puedan ir cambiando y eso ha sucedido. El departamento del Tolima, el 95% del departamento del Tolima, pues es una zona endémica.
Son escasos municipios que están por encima de esa altura. Municipios de pronto como Herbeo, como Murillo, ¿sí? Que son municipios de gran altura, Roncesvalles. Ahí pues no tenemos vector, o algunas veredas pueden tener el vector, pero en la gran mayoría del departamento sí. Eso es muy importante. En zonas cálidas, obviamente, tenemos más vector. Pero lo otro que también es importante ha sido la diseminación del virus que entró por la costa. Sí, entró por la costa y ha ido subiendo a través de la cuenca del río Magdalena y la otra parte por Venezuela. Y va bajando. El Tolima, tuvimos nosotros la epidemia de Honda, entró por el Magdalena Medio, sí, por Puerto Salgar, por La Dorada, donde hubo muchos casos. Honda, Mariquita, iba bajando. Esta semana nos ha reportado muchos casos de Venadillo, ¿sí? Alvarado. Muy posiblemente desde la próxima semana empecemos a tener muchos más casos de los que tenemos hasta ahora en Ibagué, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un desplazamiento. Por el otro lado, el virus también entró por el mismo Magdalena Medio, por el lado de Girardot, Flandes y también ya el Espinal. Y el otro foco que tuvimos fue en Ataco, Collaima, Saldaña, Purificación. Hay departamentos donde todavía no tenemos epidemia en Colombia, por ejemplo el Valle del Cauca, y el Valle del Cauca con Tolima se compiten en dengue la incidencia de la enfermedad cada año. Tolima fue de los últimos departamentos que entró con casos positivos. En ese momento ya tenemos muchos casos. Posiblemente en unas semanas vamos a empezar a tener muchos casos reportados en Antioquia, que todavía no está, en el Valle del Cauca, en el mismo Cauca, y así de la misma manera podemos ir llegando hacia el Ecuador. Ecuador en ese momento no tiene casos, pero en unos meses los va a tener. Entonces es el transcurso normal y la dispersión normal del virus. Una pregunta que nos hacen a esta hora las personas que se conectan a través de www.elnuevodia.com.co es: ¿se requiere un tratamiento especial cuando hay enfermedades de base como artritis, VIH o en estado de embarazo? ¿Se requiere algún tratamiento? Muy buena pregunta. Dentro de los casos especiales en el manejo de pacientes con chikungunya están lo que denominamos grupos especiales, que es a lo que el cibernauta hace mención. Hay varios grupos de riesgo. El primero es la mujer embarazada. Las mujeres embarazadas, ¿por qué? Durante el embarazo, por el mismo hecho de estar embarazada, naturalmente la mujer disminuye las defensas, pues para que no vaya a abortar al producto de la concepción, pero esto también la hace mucho más susceptible a muchas enfermedades, como el dengue, como el chikungunya. Tienen mujeres embarazadas, hay que estar muy pendiente de los signos del alarma que yo les comentaba antes. Segundo, en el chikungunya, a diferencia de otras enfermedades, el chikungunya tiene la capacidad de transmitirse de la madre al feto, y sobre todo en el momento del parto. ¿Sí? En el momento del parto se tiene establecido, según dicen los estudios, que hasta la mitad de las embarazadas que adquieren la enfermedad en el momento previo al parto transmiten la infección a recién nacidos, y que aproximadamente entre los 3 y los 7 días después del nacimiento el niño empieza a presentar síntomas. Los recién nacidos con chikungunya tienen un riesgo mucho mayor. Ellos hacen una presentación diferente, sobre todo en lesiones en la piel, que parecen vejigas, que van aumentando, y el riesgo de muerte es mayor en este grupo de edad. Entonces, por cada 100 menores recién nacidos que nacen con chikungunya o cualquier enfermedad de la madre, más o menos 5 pueden morir en promedio. Entonces, es un riesgo alto para los recién nacidos con chikungunya. Y el otro grupo es el grupo de las comorbilidades, los pacientes que tienen enfermedades sobre todo crónicas, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, diabetes mellitus, cáncer, inmunológicas como las comenta allí el cibernauta. Esas personas, de por sí, hay dos cosas que suceden en ellos. Uno, que esas enfermedades disminuyen las defensas, y lo otro es que muchos de esos pacientes reciben tratamientos también que hacen disminuir las defensas, y en esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Por eso el manejo de personas en los extremos de las edades, con comorbilidades, diabéticos, pacientes cardiópatas o con hepatopatías o con cáncer o cualquier tratamiento que reciban corticoides, lo ideal es que siempre sea de manejo médico hospitalario. Bueno, está todo explicado acerca de los tratamientos, enfermedades del chikungunya. De pronto algo más para añadir, doctor o ingeniero.
Bueno, el llamado final, primero agradecerles a ustedes la oportunidad. Para nosotros es muy importante tener contacto con la comunidad porque en este caso dependemos de la comunidad, en el sentido de los hábitos, en el sentido de darles una información para que no se vayan a cometer errores. A veces nos dejamos creer por, como hablaban de pronto de la chicha hace un rato, de ciertas prácticas que a alguno como decía el doctor Fair, coincidió y entonces asoció eso a que tuvo un beneficio en su salud. Entonces sí los llamamos que en lo posible acudan a la institución de salud, de que de pronto, como decía él, porque pueden pensar, no, es que siempre nos van a dar el acetaminofén. En este caso es un medicamento que es el indicado para, digamos, aminorar las molestias de la enfermedad. Pero si nos aplicamos de pronto otro tipo de tratamiento o otro tipo de medicamento, eso que puede ser leve, se nos puede incrementar y se puede volver severo. Entonces, el llamado muy cordial a la comunidad es, por favor, no nos automediquemos, y en el caso del control del zancudo, está en nuestras manos. Créanme que está en nuestras manos. Entonces, no esperemos a que venga alguien con a fumigar o que venga a echarnos un producto a la alberca. La solución está en nuestra mano y lo que queremos es, ya con dengue lo hemos venido haciendo hace mucho rato. Hay algunas personas que ya han entendido, pero todavía nos falta mucho en ese sentido. Entonces, ese es el llamado. Créame que la solución está en nuestras manos. Y a esta hora damos por finalizado la webcam. O el médico Fair Alarcón, claro. No, una última cosa que yo pienso que es importante. Hemos hablado de la fase aguda de la enfermedad. La enfermedad se conoce que el chikungunya tiene 3 fases. Una fase aguda, que es la que generalmente le da a la mayoría de las personas, pero en algunos casos puede haber una fase subaguda y en un menor caso puede haber una fase crónica. El tratamiento es diferente. En la fase aguda, que generalmente máximo dura 12 días, la recomendación es acetaminofén, pero dependiendo de los síntomas, a veces el médico requiere otro tipo de medicamentos. Hay pacientes donde los dolores son tan intensos que el médico requiere manejarlo diferente, pero ese manejo es hospitalario y es manejo médico. Es una recomendación. Algunos pacientes, después de estos 5, 7, hasta 12 días, mejoran. La mayoría mejoran y ya no más. Pero algunos pueden, después de unos 5, 1 hasta 2 semanas de una mejoría, volver nuevamente a empezar con sintomatología. Sí, nuevamente a presentar el dolor en las articulaciones, la inflamación de las manos, de los pies. A eso se llama fase subaguda. Muchas personas dicen, me repitió el chikungunya. No es que repita, es la misma enfermedad, sino que en algunos casos se duerme unos días y vuelve y reaparece, y cuando reaparece en promedio dura hasta 2 y 3 meses. A eso se denomina fase subaguda y la gente debe conocerlo. Hasta ahora que estamos en la fase, los primeros casos, estamos mirando los pacientes agudos, pero más adelante vamos a empezar a ver esos pacientes que tuvieron inicialmente la enfermedad, que mejoraron unos días y vuelven otra vez a presentar. A eso se llama fase subaguda y esos pacientes todos deben consultar donde el médico porque el manejo es distinto. Y hay otros pacientes que inclusive se perpetúa la sintomatología por mucho tiempo, hasta años. Se han reportado hasta 2, 3 años de sintomatología consistente en dolor en articulaciones, ¿sí? Este tipo de dolor, pues, es una parte complicada. Afortunadamente es muy poco el número de pacientes que hacen esto. A eso se le llama fase crónica. Pero la gente debe saber que en algunos casos pueden ser fases subagudas y en otros casos, aunque en muy menor cantidad, pueden ser fases crónicas. El manejo siempre será médico porque los dolores, imagínense, 2, 3 años, todos los días con dolor de articulaciones, acá la cosa cambia y el manejo siempre tendrá que ser un manejo por médico institucional que conozca este tema. De pronto se han registrado muertes en el mundo por casos del chikungunya. Sí, claro. En el país hay casos de estudios. Nosotros en el departamento del Tolima estamos estudiando 2 posibles muertes posiblemente asociadas a la enfermedad. Eran pacientes con comorbilidad, eran pacientes que tenían problemas renales, diabéticos. Esos pacientes fallecieron
y existe la probabilidad que esté relacionado, está en estudio, está en investigación por el Instituto Nacional de Salud. ¿Y están en la primera fase que usted nos explica Sí, o ya están en la primera fase. Estaban en la primera fase, estaban entre el 5 y los 10 días de síntomas cuando se complicaron esos pacientes. Entonces, muchísimas gracias, doctor Fair Alarcón e ingeniero Eduardo Lozano, pues por acompañarnos hoy y explicarles a los cibernautas pues todo lo referente a esta enfermedad del chikungunya, y pues es más de cultura ciudadana, de aprender a no a botar el agua que se estancada, no mantener y ahorita en estos tiempos de calor, de verano, pues tener más cuidado. Entonces, muchísimas gracias a todos los cibernautas que se conectaron a través de www.elnuevodia.com.co. Hasta esta hora la webcam, y nos vemos en una próxima entrevista.